El plato de cristal se estrelló contra la pared de mármol y 3 hombres adultos se encogieron como si fueran niños asustados. Roman de Angelo estaba de pie a la cabecera de la mesa, con las manos todavía temblando y las venas del cuello latiéndole con furia. Sáquenlo de mi vista antes de que haga algo de lo que me voy a arrepentir. El chef ya estaba de rodillas, suplicando. Roman ni siquiera lo miraba. Antes de seguir con la historia, suscríbete al canal. Sigue esta historia hasta el final y coméntame desde qué ciudad me estás viendo, para que pueda ver hasta dónde ha llegado esta historia. El chef se llamaba Antoine y había cocinado para presidentes. Había cocinado para reyes. Había cocinado para hombres capaces de comprar países enteros con una sola llamada telefónica. Y ahora estaba arrastrándose por el piso de mármol de la mansión de Roman de Angelo, tratando de juntar con dedos temblorosos los pedazos de porcelana rota, mientras el hombre más temido de 3 estados enteros se alzaba sobre él, respirando como un toro. Señor de Angelo, por favor, susurró Antoine. Por favor, señor, seguí la receta exactamente como. Levántate. Señor, yo. Dije que te levantes. Antoine se puso de pie. Su chaqueta blanca de chef tenía una mancha de salsa roja cruzándole el pecho que, bajo la luz tenue del comedor, parecía una herida abierta. Roman caminó lentamente a su alrededor, trazando un círculo. Era un hombre alto, de hombros anchos, con el cabello volviéndose plateado en las sienes y ojos del color del café frío. Tenía 48 años, y durante los últimos 6 meses había estado muriendo. No de una muerte rápida, no del tipo que cualquiera pudiera ver desde afuera. Pero cada comida, cada bocado, cada trago era una batalla, y la estaba perdiendo. Antoine, dijo Roman. Su voz se había vuelto suave, y esa era la voz que todos en la casa habían aprendido a temer más que ninguna otra. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para mí? 4 años, señor. 4 años. Y en 4 años, ¿alguna vez te pedí algo elegante, algo complicado? No, señor. ¿Alguna vez te pedí espuma, hojas de oro, o una de esas torrecitas de vegetales que apilan como si fueran bloques de construcción para niños? No, señor. Entonces explícame, dijo Roman, tomando un tenedor de la mesa y apuntando con él hacia el plato destrozado en el suelo. Explícame por qué todo lo que me pones enfrente sabe a comida de hospital. Explícame por qué no puedo retener la comida. Explícame por qué estoy perdiendo peso, por qué me arde el estómago, por qué no duermo una noche completa desde noviembre. Explícamelo, Antoine. Te escucho. Antoine abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Tenía los ojos húmedos. No lo sé, señor. Roman dejó el tenedor sobre la mesa muy suavemente. Esa suavidad era peor que cualquier grito. Vete de mi casa. Señor, mi esposa, mis hijas, yo. Vas a recibir tu liquidación, vas a recibir una carta de recomendación, vas a recibir lo que necesites. Pero no vas a volver a cocinar en esta casa. Marco, acompáñalo a la salida. Marco era el hombre que siempre estaba parado junto a la puerta. Marco siempre estaba junto a la puerta. Tenía las manos como bloques de cemento y una cara que había olvidado cómo sonreír más o menos desde 1998. Se acercó y puso una de esas manos enormes sobre el hombro de Antoine, casi con delicadeza, como un padre guiando a un niño. Vamos, chef. Ya vámonos. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Roman se sentó a la mesa vacía. Se sentó con mucho cuidado, como se sienta un hombre al que le duelen los huesos. Puso ambas manos sobre el mármol y se quedó mirándolas. Eran manos grandes. Habían hecho muchas cosas a lo largo de los años, algunas de las cuales ya ni siquiera intentaba recordar. Pero en ese momento estaban temblando, y no lograba hacer que se detuvieran. Sofía, dijo. La ama de llaves apareció en la puerta como si hubiera estado esperando ese llamado. Sofía llevaba 11 años administrando esa casa. Tenía 62 años, el cabello gris, la mirada afilada, y era la única persona en toda la propiedad que no le temía a Roman de Angelo. Había estado ahí cuando murió su madre. Había estado ahí cuando murió su hermano. Lo había abrazado una vez, en 2019, en la peor noche de su vida, y nunca más habían hablado de eso. Señor.
Búscame a alguien. Señor, con todo respeto, acabamos de perder a no quiero un chef. Quiero a alguien que sepa hervir agua sin envenenarme. Busca entre el personal. Busca en la agencia. Busca en la calle si es necesario. Solo encuéntrame a alguien que no se me pare enfrente con una cuchara de degustación y un acento francesa. Contarme sobre las hierbas que importó de Provenza. Está la chica nueva, dijo Sofía. Roman levantó la vista. ¿Qué chica nueva? Empezó esta mañana, vino de la agencia. Se suponía que iba a comenzar limpiando el piso de arriba, pero... Tráela aquí. Señor, ella es una criada. No es Sofía. Sofía cerró la boca. Asintió una vez. ¿Se fue? Roman se quedó solo en el comedor los siguientes 4 minutos, y durante esos 4 minutos pensó en su padre. Su padre había muerto a los 51 años, de un corazón que finalmente se había negado a seguir funcionando. Había sido un hombre duro, del tipo que construye un imperio de la nada y jamás pronuncia la palabra amor frente a ninguno de sus 2 hijos. Pero Roman recordaba con total claridad estar sentado a la mesa de la cocina cuando tenía 7 años, y a su padre llegando tarde de algún lugar del que nunca hablaba, y a su madre poniendo un plato de sopa frente a él. Solo sopa. Pollo, zanahorias, un poco de perejil. Y su padre se había sentado, había comido. Y en un momento había mirado a través de la mesa a su esposa y le había dicho, Anna, esto está bueno. Y su madre había sonreído, y esa había sido toda la conversación. Ese había sido todo el momento. Roman no había pensado en ese instante en 30 años. Señor, levantó la vista. Sofía estaba de nuevo en la puerta, y detrás de ella había una mujer joven. Tendría unos 26, quizás 27 años como mucho. Era pequeña, no exactamente baja, pero de complexión delgada, como alguien que ha pasado la vida cargando cosas pesadas por escaleras. Llevaba el cabello recogido en un moño apretado. Su uniforme era nuevo, todavía con los pliegues del empaque. Tenía las manos entrelazadas frente a ella, y Roman notó, porque Roman notaba todo, que esas manos no temblaban. Eso era inusual. En esa casa, las manos siempre temblaban. ¿Cómo te llamas? Nina, señor. Nina Carter. ¿Cuántos años tienes, Nina Carter? 26. ¿De dónde eres? De Carolina del Sur originalmente. Me vine a Nueva York hace 3 años. Hizo una pausa. Fue la pausa más pequeña del mundo, pero Roman la captó. Mi madre falleció, señor. Ya no me quedaba mucho que me atara allá. Roman estudió su rostro. No había en él ninguna búsqueda de lástima. No había actuación. Ella había respondido la pregunta y ahora esperaba la siguiente. ¿Sabes quién soy, Nina? Sí, señor. ¿Qué sabes? Sé que es un hombre que puede hacerme desaparecer si hago algo mal, señor. La agencia fue muy clara con las reglas. No hablar a menos que me hablen. No tomar fotografías. No hacer preguntas. No entrar al ala este. Conozco mi trabajo, señor. Roman casi sonrió. No lo hizo, pero estuvo cerca, y eso era algo que no había estado a punto de hacer en mucho tiempo. Sofía me dice que empiezas hoy. Sí, señor. Tengo una primera tarea distinta para ti. Sí, señor. Ve a la cocina. Cocíname algo, lo que sea. No me importa qué. No he podido retener una comida en 4 días, y el hombre que se suponía debía alimentarme acaba de ser escoltado fuera de esta propiedad. Así que te toca a ti, señorita Carter. Ve a darme de comer. Por primera vez, algo cruzó el rostro de Nina. No era miedo. Roman buscaba el miedo, y era bueno encontrándolo. Esto no era eso. Parecía casi que estuviera pensando. Señor, dijo, ¿puedo hacerle una pregunta? Sofía inhaló fuerte detrás de ella. Roman levantó la mano sin apartar la mirada de Nina. ¿Puedes? ¿Está usted enfermo, señor? El comedor se quedó en absoluto silencio. Roman de Angelo tenía una relación muy particular con esa pregunta. 6 médicos distintos se la habían hecho.
Su médico personal se la había hecho. Su abogado, de manera indirecta, se la había hecho. Sus enemigos, por sus propios canales silenciosos, llevaban meses intentando averiguar si era verdad. Y la respuesta a esa pregunta, dependiendo de quién la hiciera y por qué, valía conservadoramente varios millones de dólares. Una criada que había conocido hacía 90 segundos acababa de hacerla. Debió haberla mandado a sacar de la casa. De verdad debió haberlo hecho. En cambio, se escuchó decir, ¿por qué preguntas? Porque hay una diferencia, señor, entre cocinar para un hombre que tiene hambre y cocinar para un hombre que está sufriendo. Si cocino para el hambre, le voy a preparar algo contundente. Si cocino para el dolor, le voy a preparar otra cosa. Eso es todo lo que necesitaba saber. Roman la miró durante un largo rato. Cocina para el dolor, dijo. Ella asintió una vez. Sí, señor. Sofía, llévala a la cocina. Dale todo lo que pida. Sí, señor. Se fueron. Roman se quedó solo en el comedor por segunda vez esa mañana. Pero esta vez sus manos no temblaban. En la cocina, Sofía abrió la puerta y la sostuvo, y Nina entró y se detuvo en seco. La cocina tenía el tamaño de un departamento pequeño. Había una estufa de 8 hornillas, 2 hornos, un horno de leña para pizza que Roman jamás había usado, una pared entera de ollas de cobre, 3 refrigeradores, una despensa del tamaño de un cuarto, y una isla de granito negro pulido tan larga que casi podía aterrizar un avión pequeño encima. Había frascos de azafrán que valían más que la renta mensual de Nina. Había una rueda de queso bajo una cúpula de vidrio que probablemente tenía su propio código postal. Nina observó todo aquello. No dijo nada. Después caminó hacia el refrigerador, lo abrió, y empezó a sacar cosas. Señorita Carter, dijo Sofía con cuidado, debo decirle que el chef que se acaba de ir era el tercero este año. El primero duró 6 semanas. El segundo duró 9 días. Antoine duró 4 meses, y fue el que más aguantó. El señor de Angelo no despide chefs porque cocinen mal. Los despide porque nada de lo que preparan le cae bien al cuerpo. Entiendo. No estoy segura de que entiendas, niña. Él no ha estado bien. Ha estado perdiendo peso. Los médicos vienen, se van, nada cambia. Los hombres de esta casa están asustados. Están asustados porque si algo le pasa a él, ¿qué les pasa a ellos? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Nina cerró el refrigerador. Había sacado un pollo entero, unas zanahorias, una cebolla, una cabeza de ajo y un manojo pequeño de apio. Sofía, ¿dónde guardan la sal? La sal. Sal normal. No la rosada, ni la negra, ni la que está en la cajita de madera. Sal común. Sofía se le quedó mirando. Después fue a la despensa y regresó con un cilindro de cartón azul de sal común de mesa, con polvo acumulado en el fondo, como si nadie la hubiera tocado en mucho tiempo. Gracias, dijo Nina. ¿Y tienen pan? Pan de verdad, aunque sea de ayer. Hay una hogaza en la despensa de ayer. Perfecto. Me trae una olla pequeña, por favor. No la elegante, la pequeña que tiene una abolladura en el costado. Sofía se dio la vuelta y miró la pared de ollas de cobre, y en la tercera fila hacia abajo había una ollita abollada que no combinaba con ninguna de las demás. No tenía idea de cómo Nina sabía que estaba ahí. ¿Cómo? Porque siempre hay una, Sofía. En cada cocina hay una olla que el chef nunca usa. Esa es la que quiero. Sofía le trajo la olla. Durante los siguientes 45 minutos, Nina Carter cocinó. No consultó ninguna receta, no pesó nada. Deshuesó el pollo con un cuchillo que afiló en el dorso de otro cuchillo, tal como lo hacía la abuela de Sofía. Puso los huesos en la ollita abollada con agua fría y una cebolla que cortó a la mitad sin pelarla, y la dejó hervir a fuego lento. No coló el caldo obsesivamente. No lo desglasó con vino blanco. No consultó a nadie. Tarareaba. Sofía se dio cuenta de eso. Tarareaba muy suave, casi en un susurro. Y con el tiempo Sofía reconoció que era un viejo himno que su propia madre solía cantar mientras limpiaba casas en Queens hacía 40 años. Cuando el caldo estuvo listo, Nina lo coló.
Deshebró una pequeña cantidad de pollo dentro del tazón. Agregó zanahoria y apio que había cocido aparte hasta que quedaran suaves, capaces de deshacerse con una cuchara. No agregó hierbas de frasco. Caminó hasta la ventana, donde Sofía mantenía una plantita de perejil que luchaba por sobrevivir, y de la que nadie le había preguntado nunca, y arrancó 3 ramitas. Desmenuzó 2 rebanadas del pan del día anterior. No las tostó en el horno. Puso un poquito de mantequilla en un sartén y las tostó ahí mismo, a mano, hasta que los bordes quedaron dorados oscuros. Puso el pan al lado del tazón, no adentro. Sofía, dijo, ¿puedo pedirle algo más? ¿Qué necesitas, niña? Una cuchara. No una cuchara sopera, una cuchara normal. Una pequeñita. Sofía encontró una cuchara pequeña. Era en realidad una cucharita de té, de las que se usan para revolver el café. Es perfecta. ¿Por qué una cuchara pequeña? Nina levantó la mirada y por primera vez, Sofía la vio sonreír. Fue una sonrisa pequeña, pero real. Porque cuando alguien no ha podido comer en mucho tiempo, una cuchara grande se siente como una amenaza. Una cuchara pequeña es una invitación. Sofía se le quedó mirando. ¿Dónde aprendiste eso? De mi madre. ¿Qué hacía tu madre? Era enfermera de cuidados paliativos, señora. Durante 31 años. Alimentaba a gente que se estaba muriendo, para vivir de eso. Sofía no dijo nada durante un largo momento. Después dijo, muy en voz baja, llévaselo. Nina tomó el tazón, la cucharita, y el plato de pan, y salió de la cocina. En el comedor, Roman de Angelo seguía sentado a la mesa. No se había movido. No había hecho ninguna llamada. No había hecho ninguna de las 17 cosas que se suponía debía estar haciendo esa mañana para sus negocios. Simplemente había estado sentado, esperando, pensando en un tazón de sopa que su madre alguna vez le había hecho a su padre, y preguntándose exactamente cuándo había empezado a sentirse tan viejo, tan cansado, tan vacío. La puerta se abrió. Nina entró. Puso el tazón frente a él sobre la mesa. Colocó la cucharita a un lado, con el mango apuntando hacia él. Puso el plato de pan al costado. Dio un paso atrás, pero no se fue. Roman miró el tazón. Era lo más sencillo que jamás le habían servido en su propia casa. No había decoración. No había un remolino de aceite. No había microvegetales, ni flores comestibles, ni un arreglo arquitectónico de vegetales. Era un tazón de caldo con algunos pedazos de pollo, zanahoria, apio, y 3 hojitas de perejil flotando encima. Se veía exactamente como la sopa que hacía su madre. Tomó la cuchara pequeña. Notó que era pequeña, y eso le provocó algo en el pecho que no supo explicar. Hundió la cuchara en el caldo. La llevó a su boca. Lo probó. Y Roman de Angelo, el hombre más temido de 3 estados, el hombre que había ordenado la muerte de otros hombres mientras desayunaba, el hombre que no lloraba desde los 11 años, se quedó sentado en su mesa de mármol, sosteniendo una cucharita, sintiendo que le ardían los ojos. No lloró. No se lo hubiera permitido a sí mismo. Pero por un instante, solo un instante, el mundo se volvió suave por los bordes, como sucede cuando algo que habías olvidado regresa a ti de golpe. Tomó otra cucharada. Tomó otra. No habló. No levantó la vista. Solo siguió comiendo despacio, como come un hombre al que no se le ha permitido tener hambre en mucho tiempo. Nina se quedó junto a la pared, con las manos entrelazadas, y no dijo una sola palabra. No preguntó si le gustaba. No preguntó si quería más. Simplemente esperó, tal como su madre le había enseñado a esperar, tal como se espera junto a la cama de alguien que está tratando de volver a sí mismo. Terminó el tazón. Tomó un pedazo del pan tostado. También se lo comió. Dejó la cuchara. Se quedó ahí, con ambas manos planas sobre la mesa, tal como una hora antes, pero sus manos ya no temblaban. Y algo en su rostro había cambiado, algo que Sofía más tarde intentaría describirle a su hermana por teléfono, y no lo lograría poner en palabras. Señorita Carter. Sí, señor. ¿Quién te enseñó a cocinar así? Hubo una larga pausa. Mi madre, señor.
Roman asintió lentamente. No la miró a ella. Miró el tazón vacío. Mañana, dijo, desayuno a las 7. Sí, señor. ¿Y señorita Carter? Sí, señor. ¿Usa la cuchara pequeña? Sí, señor. Ella se dio la vuelta y salió del comedor, y no dejó que su rostro cambiara hasta que llegó a la mitad del pasillo. Y solo ahí se recostó contra la pared por un segundo, cerró los ojos, y dejó salir el aire que había estado conteniendo por casi una hora. Al fondo del pasillo, en la cocina, Sofía miraba desde la puerta. Había visto a Nina salir del comedor. Había visto la expresión en su rostro. Y Sofía, que llevaba 11 años dirigiendo esa casa, que había visto llegar e irse a 3 chefs, que ya había dejado de creer que algo en ese lugar pudiera sorprenderla, se sentó muy despacio en un banco de la cocina. Porque Sofía sabía algo que Nina todavía no sabía, Roman de Angelo no le había pedido a nadie, que volviera a la mañana siguiente en más de 6 meses. Y en el comedor, Roman se quedó solo, mirando el tazón vacío. Después de un largo momento, alcanzó la cucharita. La giró entre los dedos. No era nada. Era una cucharita de té. Era la pieza de cubertería más barata de toda la casa. La dejó con mucho cuidado, como si pudiera romperse. Después se puso de pie, caminó hacia la ventana, y miró hacia afuera la mañana gris de febrero. Su teléfono vibraba sobre la mesa detrás de él. Había 17 cosas que debería estar haciendo. Había 3 hombres esperando en un auto afuera del portón. Había una reunión esa tarde en Brooklyn que podía determinar los próximos 10 años de su vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, Roman de Angelo no estaba pensando en nada de eso. Estaba pensando en una joven de Carolina del Sur, cuya madre había sido enfermera de cuidados paliativos, que había entrado a su cocina 90 minutos antes y le había hecho una pregunta que nadie más en el mundo se había atrevido a hacerle: ¿está usted enfermo, señor? Él le había respondido con una sola palabra: doliendo. Y ella había cocinado para eso. Todavía no lo sabía, ahí de pie frente a la ventana, con las manos en los bolsillos y el aliento empañando el vidrio frío. Pero la mujer que acababa de salir de su comedor estaba a punto de cambiarlo todo. No en un día, no en una comida, sino comida por comida, cucharada por cucharada. De una forma que el hombre más peligroso de 3 estados jamás vería venir hasta que ya fuera demasiado tarde. Detrás de él, sobre la mesa, el tazón vacío descansaba bajo la luz de la mañana. Y la cucharita seguía justo donde la había dejado. A las 6:52 de la mañana siguiente, Nina Carter ya estaba en la cocina. No había dormido casi nada. Se había quedado tendida en el cuarto pequeño del tercer piso, mirando el techo, pensando en la cucharita, y en cómo las manos de Roman de Angelo no habían temblado cuando la dejó sobre la mesa, y en cómo Sofía la había mirado en el pasillo, como si acabara de hacer algo peligroso. Todavía no sabía que sí lo había hecho. Sofía entró a las 6:55, cargando 2 tazas de café. Dejó una sobre la barra, junto a Nina, sin decir nada. Tómate eso. Lo vas a necesitar. ¿Por qué? Porque está despierto. Ha estado despierto desde las 5, niña. Ha estado caminando de un lado a otro. Los hombres de afuera vinieron a darle su reporte y los mandó de vuelta. Les dijo que regresaran por la tarde. Roman de Angelo no manda a la gente de vuelta en la mañana, señorita Carter. Roman de Angelo maneja sus negocios en la mañana. Siempre, desde hace 20 años. Entonces, ¿qué está haciendo? Sofía tomó un largo sorbo de su café. Está esperando el desayuno. Nina no dijo nada. Se dio la vuelta hacia la barra y empezó a partir huevos con mucho cuidado en un tazón de cerámica. ¿Qué estás preparando? Huevos, blanditos, con una tostada, mantequilla, sin mermelada, y té. ¿No café? Él toma café. Hoy no. Sofía levantó las cejas. ¿Y cómo sabes eso? Porque tiene el estómago encendido, Sofía. Se lo vi en la cara ayer. El café le va a hacer daño. El té no. Sofía la observó un largo momento, y después hizo algo que no había hecho en 11 años de dirigir esa casa. Asintió. Asintió como se asiente ante alguien que sabe lo que está haciendo, y dio un paso atrás, y dejó que Nina trabajara.
A las 7:02, Nina llevó la bandeja al comedor. Roman estaba sentado en la misma silla del día anterior. Traía puesta una camisa negra con las mangas remangadas hasta los codos, y un reloj que costaba más que la mayoría de los autos, y en la luz de la mañana se veía más pequeño que el día anterior. No débil. Roman de Angelo jamás se vería débil. Pero sí menos blindado, menos listo para la guerra. Buenos días, señor. Llegas 2 minutos tarde. La mano de Nina se congeló medio segundo sobre la bandeja, y después la puso frente a él. Sí, señor. Mañana no llegaré tarde. La miró. Había algo en sus ojos que podría haber sido el principio de una sonrisa, pero no la dejó llegar. ¿Qué me trajiste? 2 huevos revueltos suaves, una tostada con mantequilla, una tetera de manzanilla, y un vasito de agua, señor. Solo agua, no helada. ¿Sin café? No, señor. Yo tomo café, señorita Carter. Sí, señor. Lo sé. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no me trajiste café? Nina entrelazó las manos frente a ella, tal como el día anterior. No bajó la mirada. Porque, señor, con todo respeto, su estómago está adolorido. El café lo va a empeorar. Si mañana quiere que le traiga café, se lo traigo. Pero hoy le traje té. En la puerta, Sofía dejó escapar una pequeña inhalación filosa que nadie más escuchó. Roman tomó su tenedor. No dijo nada. Miró los huevos. Miró el té. Miró el vasito de agua, que estaba a temperatura ambiente, tal como su madre solía llevárselo cuando era niño y se enfermaba, porque ella decía que el agua fría le hacía daño al estómago. Dio un bocado a los huevos. Masticó. Tragó. Dio otro bocado. Señorita Carter. Sí, señor. Siéntate. Nina no se movió. Señor. Hay una silla. Siéntate. Señor, no tengo permitido sentarme en el comedor. La agencia fue muy clara. La agencia trabaja para mí, señorita Carter. Siéntate. Ella se sentó. Se sentó en el borde de una silla, 3 asientos más allá de él, con las manos cruzadas sobre el regazo y la espalda tan recta como una tabla, y esperó. Roman comió despacio. Bebió un poco del té. No habló durante casi 3 minutos. Y después, sin mirarla, dijo, ¿cuánto tiempo fue enfermera tu madre? 31 años, señor. ¿Y ella te enseñó a cocinar así? Sí, señor. ¿Por qué? Nina tomó aire. Porque decía que cuando la gente está enferma, su comida es lo último que les queda bajo su control. Todo lo demás se lo van quitando, la fuerza, la privacidad, la dignidad. Pero la comida, señor, todavía la pueden elegir. Todavía pueden decir sí a un bocado, o decir no a un bocado. Así que decía que cuando cocinas para alguien que está sufriendo, no le pones una montaña enfrente. Le das un bocado, y luego otro, y dejas que sea esa persona la que decide. Roman dejó el tenedor con mucho cuidado. La miró por primera vez desde que se había sentado. Tu madre suena como una mujer extraordinaria. Sí, señor. Lo era. ¿Cómo murió? Cáncer, señor. De páncreas. Duró 11 meses. Cocinaste para ella. Todos los días, los últimos 7. Él asintió despacio. Tomó de nuevo el tenedor. Terminó los huevos. Terminó la tostada. Bebió toda la tetera de té, taza por taza. Y Nina observaba, y no decía una sola palabra. Y al final de todo aquello, Roman de Angelo había comido más en una sola mañana que en cualquier día entero de los 2 meses anteriores. Cuando terminó, se limpió la boca con la servilleta. Se puso de pie. La miró desde arriba. Almuerzo a la 1, igual que hoy. Sí, señor. Empezó a caminar hacia la puerta. En el umbral se detuvo. No se dio la vuelta. Señorita Carter. Sí, señor. Mañana por la mañana puedes traerme café. Una taza pequeña, con crema.
sin azúcar. Y después ya se había ido. En el pasillo, Sofía tomó a Nina del codo. ¿Qué le dijiste? Nada. Me preguntó por mi madre. ¿Te preguntó por tu madre? Sí. Sofía se llevó una mano al pecho y se quedó ahí parada un largo segundo. Señorita Carter, conozco a ese hombre desde hace 11 años. No le ha preguntado a nadie en esta casa por su madre. Ni una sola vez. Ni en la Navidad cuando murió la madre del señor Bellini. Ni cuando Carla tuvo a su bebé. Nunca. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Creo que sí, señora. Creo que no, niña. Pero vas a entender. Esa tarde, alrededor de las 3, ocurrió lo primero que salió mal. Llegó un hombre a la casa. Se llamaba Vincent Russo. Era el segundo al mando de Roman, su socio más cercano, el segundo hombre más temido de la propiedad cuando Roman estaba presente, y el más temido cuando no lo estaba. Vincent tenía 60 años, barba gris, hablaba en voz baja, y con sus propias manos había terminado más vidas que cualquier enfermera, médico o sacerdote que se hubiera cruzado alguna vez en el camino de Nina. Vincent entró a la cocina sin tocar. Nina estaba preparando una olla de caldo para la cena. Se dio la vuelta. Él la miró. No se presentó. ¿Tú eres la nueva? Sí, señor. ¿Cocinaste para él esta mañana? Sí, señor. ¿Vas a cocinar para él esta noche? Sí, señor. Vincent asintió una vez. Caminó hacia la estufa. Miró dentro de la olla. Miró las hierbas que Nina había puesto sobre la barra. Le miró las manos, en una de las cuales tenía una pequeña quemadura de hace 2 días, de un salpicón de aceite en su antiguo trabajo. Señorita Carter, dijo, entiende lo que está pasando en esta casa. No estoy segura de entenderlo del todo, señor. El señor de Angelo no ha estado bien. Hay personas, señorita Carter, tanto dentro como fuera de esta casa, que están observando muy de cerca. Observando cómo está él. Observando qué come. Observando quién anda cerca de él. ¿Entiendes, corazón? Sí, señor. Si alguien, quien sea, te pregunta qué come el señor de Angelo, a qué hora come, cuánto come, si logra retenerlo, tú no dices nada. Ni siquiera dices que no sabes. No dices absolutamente nada. ¿Está claro? Sí, señor. Si alguien te ofrece dinero por responder esas preguntas, vienes a mí primero. Si alguien te amenaza para que respondas esas preguntas, vienes a mí primero. Si alguien que nunca has visto se te acerca en un estacionamiento o en una tienda a hacerte plática, vienes a mí primero. Nina sintió que se le helaba la nuca. Llevaba 3 años trabajando como criada. Había limpiado casas grandes, casas elegantes, casas de médicos y abogados, y hasta de un congresista. Nadie, jamás, le había dicho algo así. Sí, señor. Entiendo. Y una cosa más, señorita Carter. Sí, señor. Vincent la miró, y sus ojos, que hasta ese momento habían sido tan suaves, se transformaron en otra cosa. Lo que sea que le ponga a esa comida, cualquier hierba, cualquier ingrediente, cualquier idea que le haya dado su madre, si alguna vez, lo hace sentir peor en vez de mejor, si alguna vez se pone más enfermo después de una comida que usted preparó, yo lo voy a saber antes de que el plato toque el fregadero. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, niña? Las manos de Nina temblaban ahora. No habían temblado frente a Roman, pero temblaban frente a Vincent. Sí, señor, entiendo. Bien, dijo Vincent, y así de repente su rostro se suavizó otra vez. Asintió. Se dio la vuelta. Salió. Nina se quedó junto a la estufa un largo momento con el corazón golpeándole el pecho. Después bajó el fuego del caldo y caminó muy rápido por el pasillo hasta encontrar a Sofía en el cuarto de lavado. ¿Sofía? Sofía la miró. Vino él, ¿verdad? Piensa que podría estar envenenándolo. Piensa que cualquiera podría estar envenenándolo, niña. Es su trabajo. Sofía, soy una criada. Soy una criada de Charleston.
Limpié casas para una agencia durante 3 años. Gano $800 a la semana. No puedo estar en medio de lo que sea que es esto. Escúchame. Sofía la tomó de ambos hombros. Escucha. Hiciste algo ayer. Hiciste algo que nadie en esta casa había podido hacer. Lograste que comiera. ¿Entiendes lo grande que es eso? Solo comió huevo, Sofía. Comió, señorita Carter. Comió. Hace 2 meses se desmayó en una cena en Manhattan frente a otros 4 hombres. Tuvimos que traerlo a casa en la parte trasera de un auto. El médico vino en plena madrugada. Empezaron a hablar de sueros, de sondas de alimentación. ¿Sabes lo que una sonda de alimentación le habría hecho a él? ¿Sabes lo que eso le habría hecho a su posición, a su negocio, a todo lo que ha construido? Se lo hubieran devorado vivo. Señorita Carter, en el momento en que los hombres de afuera de esta casa huelan debilidad. Así que no solo comió huevo. Comió. Lo retuvo. Pidió el almuerzo. Pidió el desayuno de mañana. Te pidió que te sentaras a su mesa, niña. ¿Tienes alguna idea de lo que eso significa? Nina estaba llorando. No se había dado cuenta hasta que Sofía levantó la mano y le limpió la mejilla con cuidado, con el pulgar. No sé qué hacer. Haces lo que tu madre te enseñó. Cocinas para el dolor, y vienes a mí. Vienes a mí antes que a nadie más. Si alguien en esta casa te pregunta algo que no te cae bien, ¿me estás escuchando? Sí. Ahora ve a terminar ese caldo. Lo va a querer a las 6. A las 6, Nina llevó la cena. Trajo un platillo parecido al del día anterior, pero un poco distinto. Esta vez el caldo era de res en lugar de pollo, con trocitos suaves de papa. Y el pan tenía otra forma porque lo había comprado fresco esa tarde en una pequeña panadería italiana de la que Sofía le había hablado. Roman se lo comió todo. Cuando terminó, dejó la cuchara. La miró. Dijo, siéntate, señorita Carter. Ella se sentó. Le sirvió un vaso de agua de la jarra sobre la mesa, y lo puso frente a ella, y Nina Carter, quien había crecido en un tráiler estrecho a las afueras de Charleston, se sentó a la mesa de uno de los hombres más peligrosos de Estados Unidos, y tomó un sorbo de agua. Y su mano tembló apenas un poco. Vincent vino a verte hoy. Sí, señor. ¿Qué te dijo? Me dijo que tuviera cuidado. ¿Te dijo lo que pasaría si no lo tenías? Sí, señor. Roman asintió despacio. Estiró el brazo por encima de la mesa y tomó la cucharita. La giró entre los dedos, igual que el día anterior. Señorita Carter, le voy a decir algo, y quiero que me escuche con mucha atención. Sí, señor. Vincent Russo no es un mal hombre. Es un hombre que se ha pasado toda su vida manteniéndome con vida. Ha hecho cosas por mí que no le voy a describir, y que usted no quiere saber. Cuando la advirtió hoy, la advirtió porque quiso hacerlo. Podría haber hecho muchas otras cosas en su lugar. ¿Entiende? Creo que sí. Está usted ahora en una posición, señorita Carter, en la que ninguna criada en la historia de esta casa ha estado. Usted me alimenta. Eso no es un trabajo pequeño. Ahora mismo, en el estado en el que me encuentro, es el trabajo más importante de toda esta casa. Más importante que la seguridad, más importante que los autos, más importante que cualquier cosa, excepto el trabajo que hago en esta mesa. Golpeó la mesa una vez con el dedo. Si algo me llegara a pasar, señorita Carter, si me pusiera más enfermo, si llegara a morir, ¿entiende lo que le pasaría a la gente de esta casa? No, señor. Nada bueno. El cuarto quedó en total silencio. Le digo esto, dijo Roman, no para asustarla. Se lo digo porque necesita entender el tamaño de lo que acaba de pisar. Usted no aplicó para este trabajo, señorita Carter. El trabajo la encontró a usted. Y a partir de mañana le voy a pagar 4 veces su salario actual. Va a mudarse del cuarto de servicio. Hay un departamento pequeño arriba del garaje. Es suyo. Sofía le va a dar las llaves. Señor, yo. No he terminado. Sí, señor.
Bajo ninguna circunstancia va a salir de la propiedad sin avisarle a Sofía. Bajo ninguna circunstancia le va a dar su dirección a nadie fuera de esta casa. No va a dar su número de teléfono, su apellido, su dirección anterior, ni ningún detalle de su vida antes de esta mañana a nadie que no conozca. Si alguien le pregunta para quién trabaja, dice que trabaja en servicio privado y cambia el tema. ¿Está claro? Sí, señor. Bien. Dejó la cuchara. Ahora, hábleme de su madre. Nina parpadeó. Señor. Su madre, la enfermera de cuidados paliativos. Hábleme de ella. Nina abrió la boca. No sabía qué decir. Estaba sentada a la mesa de un hombre que acababa de decirle que ella era, posiblemente, la empleada más importante de todo su imperio. Y él le preguntaba por su madre. Era bondadosa, señor. Estaba cansada. Trabajaba demasiado. Me crió sola. Cantaba mientras cocinaba, himnos casi siempre. Y no era una mujer religiosa en ningún otro sentido, pero los cantaba. Tenía las manos mal, artritis. Al final apenas podía pelar una zanahoria. Así que yo las pelaba por ella, y ella me decía cómo. Decía, no tan grueso, bebé. No tan grueso. Y yo las pelaba más delgadas y ella decía, así está bien. Así es como se hace. Roman no apartó la mirada de ella. ¿Cómo se llamaba? Marilyn, señor. Marilyn Carter. Marilyn Carter, dijo casi para sí mismo. Marilyn Carter le enseñó a su hija a alimentar a un hombre como yo. No creo que ella se lo hubiera imaginado nunca, señor. No, dijo Roman. Supongo que no. Se puso de pie. Caminó hacia la ventana, la misma ventana donde había estado el día anterior, y metió las manos en los bolsillos. Señorita Carter, hoy tuve una reunión que llevaba 3 semanas posponiendo. La tuve esta tarde. La tuve porque, por primera vez desde noviembre, no sentí que fuera a enfermarme en plena oración. No se dio la vuelta. Eso fue lo que usted hizo. ¿Usted? Con sus huevos, y su té, y su cuchara pequeña. Señor, yo. Puede irse, señorita Carter. Desayuno a las 7. Café, como le dije, taza pequeña. Con crema, sin azúcar. Sí, señor. Se puso de pie. Recogió los platos. Caminó con cuidado hacia la puerta. Tenía una mano en el marco cuando su voz llegó suave por detrás. Señorita Carter. Sí, señor. Gracias. Los platos temblaron en sus manos. No se dio la vuelta. No confiaba en que su rostro fuera el correcto. De nada, señor. Salió. En la cocina, dejó los platos en el fregadero. Puso ambas manos en el borde de la barra, se inclinó hacia adelante, y dejó salir un largo suspiro tembloroso. Sofía entró detrás de ella sin decir nada. Se paró junto a ella en el fregadero. Después de un largo momento, Sofía dijo muy en voz baja, «Te dio las gracias». ¿Cómo lo sabes? Porque la puerta estaba abierta, señorita Carter. Y en 11 años, nunca lo había escuchado decirle esas palabras a un empleado. Nina cerró los ojos. Al fondo del pasillo, Roman de Angelo estaba de pie junto a la ventana. Tenía el teléfono en la mano. No lo había mirado. Estaba pensando en una mujer llamada Marilyn Carter, que había muerto de cáncer de páncreas en Carolina del Sur, cuyo nombre nadie en su mundo conocería jamás, cuyas manos habían sido destrozadas por la artritis, y que le había enseñado a su hija a pelar zanahorias delgaditas. Presionó un botón en su teléfono. Se lo llevó al oído. Vincent, soy yo. Hubo una pausa. La chica, Nina Carter, la de esta mañana. Otra pausa. Quiero saberlo todo. ¿Dónde ha vivido? ¿Con quién ha vivido? ¿Qué ha hecho? ¿Cuánto le han pagado? ¿Qué le ha dicho a alguien sobre esta casa? Lo quiero para mañana en la noche. Escuchó. No, no está en problemas. Quiero saber quién es. Quiero saber si es real. Escuchó otra vez. Vincent, si es real,
si todo lo que dijo es verdad, entonces quiero que sepas algo. Quiero que lo sepas ahora para que no haya confusión más adelante. Miró hacia el atardecer que oscurecía, hacia el portón, hacia el largo camino de entrada que llevaba al camino que llevaba al mundo. A esta chica no la va a tocar nadie. Ni nosotros, ni nadie. Pase lo que pase. ¿Entiendes? Escuchó una última vez, y después asintió una vez, para nadie en particular, y colgó. Se quedó de pie junto a la ventana un largo rato, y en la cocina, Nina Carter apenas empezaba a lavar los platos, tarareando muy bajito el viejo himno de su madre. El himno seguía en los labios de Nina a la mañana siguiente cuando Sofía entró a la cocina con un sobre de papel, manila bajo el brazo, y una expresión que no combinaba con el suave amanecer gris de afuera. Señorita Carter. Buenos días, Sofía. Siéntate, niña. Nina dejó la cuchara de madera. No se sentó. ¿Qué pasa? Siéntate. Se sentó. Sofía puso el sobre la barra entre ambas y no lo abrió. El señor ruso trajo esto hace una hora. Dijo que te lo entregara. Dijo que lo leyeras antes del desayuno. Dijo que el señor de Ángelo lo pidió, y que deberías saber lo que dice antes de volver a entrar a ese comedor. ¿Qué dice? Sobre ti, señorita Carter. Toda tu vida. Cada lugar donde has vivido, cada casa que has limpiado, los registros del hospital de tu madre, el nombre de tu padre, el que decías no conocer. La mano de Nina se congeló a medio camino del sobre. El nombre de mi padre. Está ahí adentro. Sofía, yo nunca le dije eso a nadie. No preguntan, niña. Averiguan. Nina abrió el sobre. Adentro había un delgado paquete de papeles, muy ordenados, sujetos con un clip en la esquina. Su nombre en el encabezado de la primera página, su número de seguro social, el nombre completo de su madre con las fechas, sus 3 direcciones anteriores, la agencia para la que había trabajado, los clientes a los que había limpiado, incluyendo al congresista, su saldo bancario, que era de $412, y el nombre de su padre en la segunda página, en letra negra y clara. Un hombre al que había conocido exactamente 2 veces en su vida y con el que no había hablado en 19 años. Le temblaban las manos. Sofía, ¿por qué está haciendo esto? Porque, señorita Carter, anoche, después de que saliste de ese comedor, hizo una llamada. Y en esa llamada le dijo a Vincent Russo que te dejara en paz para siempre. Pase lo que pase, te dio su protección. ¿Entiendes? No. Él no da eso, ni al personal, ni a nadie fuera de la familia. La última persona a la que se lo dio fue a su sobrino, que falleció hace 3 años. Antes que él, su madre. Antes que ella, su hermano. Esa es la compañía en la que estás ahora. Nina cerró la carpeta. Puso ambas manos planas encima de ella. Necesito 1 minuto. Tienes hasta las 7. Sofía se fue. Nina se quedó sentada en la barra los siguientes 4 minutos con los ojos cerrados y la voz de su madre en la cabeza, tal como siempre la escuchaba cuando algo pasaba que era más grande que ella. Su madre había muerto diciendo, una y otra vez, que pasara lo que pasara después, todo iba a estar bien. Marilyn Carter se había equivocado en muchas cosas. En eso había tenido razón. A las 6:58, Nina tomó la bandeja. Café, taza pequeña, crema, sin azúcar. Un huevo suave hervido, una tostada cortada en diagonal, tal como su madre solía cortarla. Porque su madre decía que un triángulo de pan se veía más amigable que un cuadrado. Un pequeño tazón de avena caliente con un hilo de miel. Sin sal, porque una vez había leído en la contraportada de una revista, en la sala de espera de un doctor, que la miel calmaba el estómago más rápido que el azúcar. Entró al comedor. Roman ya estaba ahí. Traía un traje gris carbón, sin corbata, y esa mañana se veía como un hombre que había dormido. Tenía los ojos más claros. La piel bajo ellos, menos gris. Buenos días, señorita Carter. Buenos días, señor. Siéntate. Ella puso la bandeja. Se sentó. ¿Leíste el expediente? Sí, señor. Algo ahí te sorprendió. El nombre de mi padre. Algo más. Lo pensó.
Lo pensó con cuidado. ¿Tiene usted los registros del hospital de mi madre? Sí. ¿Por qué tiene los registros de mi madre, señor? Roman tomó la cucharita. La miró como llevaba 2 días mirándola. Porque, señorita Carter, cuando una desconocida entra a mi casa y esa desconocida hace algo que nadie más había podido hacer por mí en 6 meses, tengo una decisión que tomar. Puedo decidir que es un milagro, o puedo decidir que es una actriz muy buena, enviada aquí por alguien que me quiere ver muerto. No hay término medio, y entre más tardo en decidir, más me cuesta. Señor, yo no soy. Sé que no lo es, señorita Carter. Ahora lo sé. Los registros dicen la verdad. Su madre existió. Su madre murió de cáncer de páncreas en el Hospital Universitario de Carolina del Sur, un miércoles por la mañana, en marzo. Su enfermera de cuidados paliativos firmó el certificado. Su hija fue la única persona junto a su cama. Esa hija está sentada esta mañana en mi mesa. Lo sé. Nina no dijo nada. Estaba mirándose las manos. Cómete tu huevo, señorita Carter. Señor, puso la bandeja para 2. Siempre lo hace. ¿Crees que no lo he notado? Cómete tu huevo. La tostada es tuya. El café es mío. Ella levantó la mirada. Había en la bandeja exactamente comida para 1 persona y media. No se había dado cuenta de que lo estaba haciendo. Llevaba tanto tiempo haciéndolo para su madre que sus manos, simplemente, armaban la bandeja de esa manera. Un poco de más. Siempre un poco de más. Tomó la tostada. Le dio una mordida. No había desayunado en 2 días. Roman comió su huevo. Bebió su café despacio, en pequeños sorbos, como bebe alguien a quien no se le ha permitido tomar café en mucho tiempo. Cuando terminó, se recostó en su silla, la miró desde el otro lado de la mesa, y dijo, señorita Carter, le voy a hacer una pregunta, y quiero que la responda con honestidad. Sí, señor. Me tiene miedo. Ella hizo una pausa. Lo pensó. Pensó en el hombre a la cabecera de la mesa que había estrellado un plato contra la pared el lunes, y que había estado a punto de llorar sobre un tazón de sopa esa misma tarde. Un poco, señor. ¿Bien? Debería tenerme. Sí, señor. Pero no tanto como el lunes. No, señor. Roman sonrió. Fue una sonrisa pequeña. Apenas se notó, pero fue la primera sonrisa real que se permitió mostrar frente a otro ser humano en casi un año, y Nina la vio, y no apartó la mirada. Almuerzo a la 1. Sí, señor. ¿Y señorita Carter? Sí, señor. Sofía la va a llevar a su nuevo departamento después del desayuno. Van a mudar sus cosas antes del mediodía. Hay un teléfono en el departamento. Si algo, lo que sea, pasa y no lo entiende, lo levanta. Solo marca un número. ¿Entiende? Sí, señor. Vaya. ¿Se fue? El departamento estaba en el segundo piso del edificio del garaje, a 30 metros de la casa principal. 2 habitaciones, un baño pequeño, una cocina del tamaño de un closet, y una ventana que daba al jardín trasero, donde la madre de Roman, según Sofía, alguna vez había tenido una pequeña huerta de tomates y albahaca, y 3 surcos de maíz que jamás habían producido una sola mazorca de verdad, pero que ella había amado de todas formas. El departamento tenía una cama, una cómoda, un sofá, una mesa. Había una fotografía pequeña, enmarcada, en la pared junto a la puerta. Nina se acercó. Era una foto en blanco y negro de una mujer sosteniendo un tazón de pasta, sonriendo a la cámara. Debajo, en tinta desteñida, alguien había escrito, Anna, 1971. Sofía se acercó por detrás. Esa es su madre. ¿Por qué está aquí? Porque este era su departamento, niña. Aquí vivió los últimos 2 años de su vida, después de que murió su padre. No quiso quedarse en la casa grande. Decía que estaba demasiado silenciosa sin él, así que se mudó aquí, y el señor de Angelo se lo remodeló para ella, y vivió aquí hasta la mañana en que murió. A Nina se le calentaron los ojos. Sofía, no puedo vivir aquí.
Si puedes, niña. Él escogió este departamento para ti. Lo escogió a propósito. ¿Por qué? Porque, señorita Carter, su madre cocinaba para su padre. Igual que tú. Pan, y caldo, y un poco de perejil. Y ella fue la única persona en toda su vida que lo alimentó sin tenerle miedo. ¿Entiendes lo que te está diciendo al ponerte aquí? Nina entendía. Solo que no lograba que su boca formara las palabras. La primera grieta en todo esto llegó 2 días después. Era viernes por la tarde, un poco después de las 2. Nina había servido el almuerzo y estaba lavando la ollita en el fregadero de la cocina cuando Marco, el hombre que siempre estaba junto a la puerta, entró caminando rápido. Marco nunca caminaba rápido. Marco tenía una sola velocidad, la de un hombre que decidió hace mucho tiempo que correr era indigno. Ahora estaba corriendo. Señorita Carter, ¿dónde está Sofía? En el lavandero. ¿Qué pasa? Búsquenla ahora y vengan a la oficina, las 2. Ya se había ido antes de que ella pudiera preguntar qué oficina. En la oficina, al final del pasillo del ala este, Roman estaba sentado detrás de su escritorio. Vincent Russo estaba de pie junto a la ventana. Había un tercer hombre en el cuarto, alguien que Nina jamás había visto, vestido con un abrigo negro, con un celular en la mano. El rostro de Roman había vuelto a ser como el del lunes por la mañana. El mismo color, la misma dureza. La suavidad de los últimos 3 días había desaparecido. Señorita Carter, siéntese. Se sentó. Sofía se quedó parada detrás de su silla. Ha habido un problema. Señor. El hombre que nos entrega la verdura. El hombre que le vendió el pan en la panadería el martes. El primo de la mujer que maneja la tintorería que se encarga de nuestra ropa de cama. 3 personas, señorita Carter. 3 personas en las últimas 48 horas fueron abordadas en los estacionamientos de sus negocios por hombres que no conocían. Y esos hombres estaban haciendo la misma pregunta. La boca de Nina se secó. ¿Qué pregunta, señor? ¿Quién es la chica nueva? El cuarto quedó en total silencio. ¿Cómo se enteraron de mí? Eso, señorita Carter, es lo que estamos tratando de averiguar. Vincent. Vincent dio un paso adelante. No se veía enojado. Eso fue lo que más la asustó. No se veía enojado. Señorita Carter, desde que llegó a esta casa, ¿con quién ha hablado fuera de esta propiedad? Con nadie, señor. Con nadie más que las personas necesarias. El panadero, la señora del puesto de verduras, la cajera de la tiendita en la calle Quinta. ¿A dónde fui el martes por la tarde? Estuve ahí 6 minutos. Compré. Pagué en efectivo. No hablé con nadie. Llamó a alguien, le mandó mensaje a alguien. Le llamé a mi tía en Charleston el miércoles por la noche. Es la única familia que tengo. No le dije dónde estaba trabajando. Le dije que tenía un nuevo empleo en servicio privado, y que la familia era amable. Eso fue todo. ¿Cuánto duró la llamada? 11 minutos. ¿Dijo usted su nombre? No, señor. Jamás lo haría. ¿Describió la casa? No, señor. Vincent miró a Roman. Roman no la miró a ella. Roman miraba un papel sobre su escritorio, y su mano estaba muy quieta encima de él. Señorita Carter, dijo Roman, hay algo que usted no sabe. Necesito decírselo ahora, porque si no lo hago, no va a entender por qué está pasando lo que estoy a punto de decir. Sí, señor. Desde hace 7 meses hay un hombre, no un amigo, un competidor. Ha estado esperando a que yo muera. Ha estado tan seguro de que voy a morir que ya movió 2 veces sobre territorio que es mío. Sobre gente que trabaja para mí, sobre contratos que llevan mi nombre. Él es la razón por la que no me puedo dar el lujo de estar enfermo, señorita Carter. No frente a nadie, ni una sola hora. Sí, señor. El lunes, cuando usted entró a esta casa, y cocinó para mí, y comí. Los hombres que me vieron comer frente a la puerta del restaurante el martes en la noche reportaron eso a quien sea. Que le reporten. Quien haya enviado a esos hombres se dio cuenta de que algo había cambiado en mi casa.
Me están viendo en reuniones otra vez. Estoy comiendo otra vez. Me veo mejor. Sueno mejor. Y eso significa que alguien está haciendo algo aquí que lo cambió todo. Señor, yo. Van a descubrir que es usted, señorita Carter. Puede que ya lo sepan. Y en cuanto lo sepan, se va a convertir muy rápido en una pieza sobre un tablero. En un juego que no tiene nada que ver con usted. Van a intentar llevársela. Van a intentar sobornarla. Van a intentar hacerle daño. Van a intentar, dependiendo de qué tan desesperados se pongan, hacer otras cosas. ¿Entiende? Las manos de Nina estaban sobre los brazos de la silla. Podía sentir la madera bajo sus palmas. Podía escuchar su propio pulso en los oídos. Señor, debería irme. Debería irme esta noche. Debería subirme a un autobús esta noche. Debería. No. La palabra la detuvo en seco. Lo había dicho sin alzar la voz. Lo había dicho como se cierra una puerta. Señor. Roman por fin la miró. Sus ojos tenían el color del café frío, tal como el lunes, pero ya no estaban fríos. Señorita Carter, si sale de esta casa esta noche, va a estar muerta antes del domingo. Entiende que no van a creer que usted simplemente se fue. Van a creer que vio algo. Van a venir a buscarla, y la van a encontrar, porque nosotros la encontramos sin ni siquiera intentarlo. Así que no se va a ir. Entonces, ¿qué voy a hacer, señor? Se va a quedar. Va a cocinar. Ya no va a ir a la panadería. Ya no va a ir al puesto de verduras. No va a ir a ningún lado. Lo que necesite se lo van a traer. Sofía va a hacer las compras en su lugar. Marco va a estar en la puerta del departamento. El teléfono de su departamento, desde hace una hora, está conectado a 2 números en lugar de 1. El primero es el mío. El segundo, el de Vincent. No le va a llamar a su tía en Charleston durante las próximas 2 semanas. Le va a escribir una carta. La vamos a enviar desde Atlanta. Nina estaba asintiendo. No era consciente de que asentía. ¿Y señorita Carter? Sí, señor. ¿Hay algo más? ¿Se lo debo decir? Sí, señor. Si este hombre, el que nos está vigilando, decide que usted es valiosa para mí, y decide venir por usted de la manera en que hombres como él a veces vienen por las mujeres, entonces hay 2 resultados posibles. El primero es que lo detenemos antes de que llegue a usted. El segundo es que llega a usted, y la usa en mi contra, y entonces yo hago algo que me he pasado toda mi vida adulta tratando de no hacer, que es empezar una guerra. No he empezado una guerra en 22 años, señorita Carter. Empezaría una por usted. Quiero que lo sepa, no porque intente asustarla, sino porque merece saber en qué se ha metido. Señor, déjeme terminar. Sí, señor. Usted no pidió esto. Entró a mi casa el lunes por la mañana a limpiar recámaras del piso de arriba. Terminó frente a mí por accidente, porque un chef hizo un berrinche y yo tenía hambre. Me hizo una bondad que no tenía ninguna obligación de hacer. Me cocinó un tazón de sopa, señorita Carter, y me lo trajo con una cuchara pequeña, y me dijo, sin decirlo con palabras, que veía lo que nadie en esta casa había podido ver en 6 meses, que soy un hombre, que estoy enfermo, que estoy cansado, y que nadie me había tocado de manera amable en más tiempo del que puedo contar. Nina estaba llorando. No supo en qué momento había empezado. Así que no, señorita Carter, usted no va a ninguna parte, y yo tampoco, y vamos a resolver esto juntos. ¿Entiende? Sí, señor. Bien. Sofía, llévala de vuelta al departamento. Va a cocinar desde la cocina principal las próximas 2 semanas. Marco se queda con ella entre comidas. Sí, señor. Sofía tomó a Nina del codo y la sacó de la oficina. Nina caminaba, pero no sentía los pies sobre el piso. Cruzaron el largo pasillo, atravesaron la cocina, salieron por la puerta trasera, cruzaron el patio, subieron las escaleras hasta el departamento. Sofía le abrió la puerta. Marco ya estaba ahí, de pie junto a la ventana, con sus manos de bloques de cemento entrelazadas al frente, con el mismo rostro de siempre.
Marco, dijo Sofía, necesita un minuto. Marco asintió. Salió al pasillo. Sofía cerró la puerta. Llevó a Nina hasta el sofá, la sentó, se sentó junto a ella, y Nina Carter, de 26 años, de Charleston, Carolina del Sur, hija de una enfermera de cuidados paliativos que había muerto 5 años atrás, y de un hombre cuyo nombre acababa de aprender esa mañana en un sobre de papel manila, apoyó la cabeza en el hombro de una ama de llaves de 62 años, a quien conocía desde hacía apenas 4 días, y lloró. Lloró durante mucho tiempo. Cuando finalmente terminó, Sofía se levantó, fue a la cocinita, puso a hervir agua, preparó té tal como Nina se lo había estado haciendo a Roman, porque esa era la única forma en que Sofía ya sabía preparar té. Se lo llevó de vuelta al sofá. Señorita Carter. Sí. Necesitas escuchar esto, corazón. De acuerdo. Ese hombre en esa oficina, el hombre que acaba de decirte que empezaría una guerra por ti, ¿sabes cuánto tiempo llevaba sin decirle algo parecido a alguien con vida? No. 22 años. La última persona fue su hermano, y su hermano está muerto. Nina cerró los ojos. Sofía, no quiero que empiece una guerra. Lo sé, niña. Solo quería cocinar un tazón de sopa. Lo sé. Solo quería hacer mi trabajo. También lo sé, corazón. Sofía puso una mano en la nuca de Nina, tal como lo hacía su propia madre, y no dijo nada más, porque ya no había nada más que decir. Afuera de la ventana, la tarde gris de febrero se oscurecía cada vez más, y el portón al final del largo camino de entrada estaba cerrado, y Marco seguía de pie en el pasillo, afuera de la puerta. Y en algún lugar de la casa, Roman de Angelo estaba sentado en su escritorio mirando un papel, y en ese papel había un nombre, el nombre del hombre que había estado esperando a que él muriera. No iba a seguir esperando. No iba a morir. Y el hombre que había estado contando con eso, el hombre cuyo nombre estaba en ese papel, estaba a punto de descubrir exactamente qué tipo de error había cometido. El nombre en el papel era Salvatore Greco. Roman no lo había dicho en voz alta en 7 meses. Se había negado a hacerlo. Decirlo era darle peso, y Sal Greco era un hombre que ya pesaba demasiado en la vida de Roman. Sal había sido socio de su padre alguna vez. Sal se había parado en la primera fila del funeral del hermano de Roman. Sal le había llevado una cazuela a la madre de Roman la semana en que ella murió, y le había besado la mano, y le había dicho que iba a un lugar mejor. Y durante los últimos 4 años, Sal había estado construyendo, con paciencia, en silencio y con método, un plan para arrebatarle a Roman de Angelo todo lo que había construido, y ponerlo a su propio nombre en el momento en que Roman quedara bajo tierra. Vincent entró a la oficina a las 4:15. Romano. Siéntate. Vincent se sentó. Roman deslizó el papel hacia él por el escritorio. Ya sabes lo que dice. Lo sé. Entonces ya sabes lo que te voy a pedir que hagas. Vincent no tomó el papel. Miró a Roman desde el otro lado del escritorio, e hizo algo que Vincent hacía muy pocas veces, contradecirlo. Romano, escúchame. Estás sentado en ese escritorio ahora mismo con color en la cara, gracias a una chica que lleva 5 días en esta casa. 5 días. No dormías tan bien en un año. No retenías una comida así en 8 meses. Te pusiste de pie en la reunión del miércoles y hablaste 40 minutos sin que se te quebrara la voz, sin que la mano se te fuera al estómago, sin esa cara que pones cuando estás a punto de enfermarte. 5 días, Romano. Y ahora me dices que quieres empezar una guerra. ¿Por qué? Porque algunos de sus hombres hicieron preguntas sobre una criada en un estacionamiento. Vienen por ella, Vincent. Están mirando. Hay una diferencia. Para cuando sepamos cuál es, va a ser demasiado tarde. Roman se lanzó contra Vincent. ¿Y si fuera María? El rostro de Vincent cambió. María era la esposa de Vincent. María, que había cocinado para Vincent cada noche durante 38 años. María, que una vez, en 2007, había abofeteado a Roman en una cena de Navidad porque él le había dicho algo a Vincent que a ella no le había gustado. María, a quien Vincent amaba más que a su propia vida. No hagas eso, Romano. ¿Y si fuera María, Vincent?
¿Y si fuera María, y alguien como Sal Greco estuviera preguntando por ella en el estacionamiento del lugar donde se hace el cabello? Vincent no dijo nada. Tomó el papel. Lo dobló una vez. Se lo guardó dentro del saco. Dame 3 días. 2. Romano. 2 días, Vincent. No tenemos 3. Él ya se está moviendo. Los dos sabemos que ya se está moviendo. Está bien. 2. ¿Y Vincent? Sí. Esto no es por ella. Quiero que lo entiendas. No estoy haciendo esto por una chica que me cocinó un tazón de sopa. Lo estoy haciendo porque durante 7 meses dejé que este hombre construyera, y la única razón por la que lo dejé fue porque estaba enfermo y pensaba que me iba a morir. No me voy a morir, ya lo decidí. Así que esto se acaba ahora. Con ella o sin ella, esto se acaba ahora. Sí. Ve. Vincent se fue. Arriba, en el departamento sobre el garaje, Nina estaba en el sofá, y el té que Sofía le había preparado ya estaba frío. Sofía había regresado a la casa principal. Marco estaba afuera de la puerta. La luz de la tarde se había vuelto del color de un peltre viejo, y Nina estaba sentada muy quieta, con las manos en el regazo, cuando llegó un toquido suave. ¿Se levantó? Abrió la puerta. Roman estaba ahí parado. Roman de Angelo, en su traje gris carbón, con las manos en los bolsillos, en el umbral del departamento sobre su propio garaje, mirándola como si no estuviera seguro de tener el derecho de estar ahí. Señorita Carter. Señor. ¿Puedo pasar? Sí, señor. Claro que sí, señor. ¿Entró? Miró el sofá. No se sentó en él. Caminó hasta la fotografía pequeña, enmarcada, junto a la puerta, la de su madre en 1971 sosteniendo un tazón de pasta. Se quedó parado frente a ella un momento. No la tocó. Después se dio la vuelta. Señorita Carter, quiero disculparme. Ella parpadeó. Señor, no debí haberle hablado como lo hice esta tarde. No debí haberle dicho frente a Vincent, y Marco, y Sofía, lo que le dije. Debí decírselo aquí, en este departamento, en privado, sin público. La información era demasiado pesada, y el cuarto estaba demasiado lleno, y lo hice de la forma en que hago todo, que es la forma que me da el resultado que quiero lo más rápido posible. Eso estuvo mal. Lo siento. Nina no supo qué decir. Roman de Angelo se acababa de disculpar con ella. Roman de Angelo había cruzado su propio patio, había subido las escaleras, había tocado la puerta de una criada a la que había contratado hacía 5 días, y se había disculpado. Señor, no tiene que hacerlo. Si tengo que hacerlo. Siéntese, señorita Carter, por favor. Ella se sentó. Él también se sentó, en la silla frente al sofá, la que solía usar su madre. Puso las manos sobre las rodillas, la miró, y Nina vio por primera vez cómo se veía el rostro de Roman de Angelo sin ningún poder dentro. Solo había un hombre cansado, asustado, enfermo, que había estado cargando algo solo, durante tanto tiempo, que había olvidado lo pesado que era. Le voy a contar algo, dijo, y quiero que sepa antes de que lo diga que no se lo he contado a nadie. Ni a Vincent, ni a Sofía, ni a los médicos que han estado viniendo a esta casa desde noviembre. Quiero que lo escuche porque creo que es usted la única persona en este edificio que va a saber qué hacer con ello. Está bien, señor. Mi madre murió de cáncer de estómago. El cuarto quedó en total silencio. Tenía 68 años. Los médicos lo encontraron demasiado tarde. Para cuando lo encontraron, ella ya no podía comer. Cualquier cosa que se llevara a la boca, no la podía retener. Perdió 18 kilos en 3 meses. Al final era la sombra de sí misma. Y lo peor de todo, señorita Carter, lo que nunca le dije a nadie, lo que me ha acompañado durante 9 años, es que yo no podía alimentarla. Lo intenté. Le llevaba cosas suaves, las cosas que le gustaban, pastina, natilla, las peras que hacía en otoño. No podía comer nada de eso. Me sonreía, tomaba un bocado, y después tenía que ir al baño a devolverlo.
Y yo me sentaba junto a su cama, y sentía que se me rompía el corazón cada día, porque la mujer que me había alimentado toda mi vida no podía ser alimentada por mí. Ni un solo bocado. Ni una sola cuchara. Nina no se movió. En noviembre, señorita Carter, cuando el médico empezó a decirme que mi estómago tenía un problema, no escuché lo que decía. Escuché lo que le habían dicho sobre mi madre. Escuché a su doctor en 2017, sentado al borde de su cama de hospital, con esa cara que ponen, diciéndome que no iba a llegar a Navidad. Escuché eso. Y así, cuando mi propio médico me sentó y me dijo que tenía una úlcera, que había inflamación, que mi cuerpo estaba reaccionando al estrés, no le creí. Creí que me estaba muriendo. Creí que me estaba muriendo tal como ella murió. Creí que cada comida que salía de esa cocina iba a ser la última que iba a poder retener antes de empezar a perder 18 kilos y terminar en una cama de la que nunca iba a volver a salir. Se detuvo. Se miró las manos. Por eso he estado tirando platos, señorita Carter. Por eso he estado despidiendo chefs. Por eso mi personal me tiene miedo. No es porque la comida fuera mala. La comida era buena. La comida era excelente. El problema no era la comida. El problema es que me sentaba en esa mesa cada día esperando morir. Y cada bocado que intentaba tomar era el último bocado que mi madre alguna vez intentó tomar, y yo no podía. No podía tragarlo. Los ojos de Nina estaban húmedos. Señor. Y entonces el lunes, señorita Carter, usted entró a mi comedor, y me trajo un tazón de sopa que se veía exactamente, como la que hacía mi madre, con 3 hojitas de perejil, con una cuchara pequeña. Y probé un bocado, lo saboreé, y ahí, en esa mesa, me di cuenta por primera vez en 7 meses de que yo no era mi madre. De que eso no era el año 2017. De que tenía una úlcera, tal como me había dicho mi médico. De que tenía 48 años, y no me estaba muriendo. Levantó la vista hacia ella. Usted no me salvó la vida el lunes, señorita Carter. Los médicos ya me habían dicho cómo salvar mi propia vida. Usted me salvó de creer que ya estaba muerto. Hay una diferencia, y no sé cómo pagárselo, pero lo voy a intentar durante todo el tiempo que me quede en esta tierra. Nina no lloraba en voz alta, pero tenía el rostro mojado. No se lo limpió. No se movió. Señor, yo. No he terminado, señorita Carter. Lo siento. Hay algo más. El hombre cuyo nombre estaba en el papel de hoy, el que Vincent sacó de mi oficina, ese hombre conoció a mi madre. Ese hombre le llevó sopa una vez, cuando estaba enferma. Ese hombre le besó la mano. Lo he estado protegiendo en mi propia cabeza durante casi una década por eso. Porque fue amable con ella. Porque lloró en su funeral. Porque yo fui un hijo tonto, sentimental, en duelo, que no podía creer que un hombre que había amado a mi madre pudiera ser el mismo hombre que ahora planeaba quitarme todo lo que había construido y ponerme bajo tierra. Pero eso es lo que es, señorita Carter. Es ambos hombres a la vez. Y lo que aprendí esta tarde, sentado en mi escritorio con ese papel en la mano, es que no se puede dejar que una bondad de hace 10 años decida lo que uno hace hoy. No se puede dejar que los muertos protejan a los vivos. Mi madre lleva 9 años muerta. No necesita que yo le sea leal a un hombre que me ha traicionado. Necesita que yo esté vivo. Necesita que esté vivo, que conserve lo que ella ayudó a mi padre a construir, y necesita, señorita Carter, que yo me alimente. Nina cerró los ojos. Señor, ¿puedo decir algo? Puede decir lo que quiera. Mi madre, al final, cuando ya estaba muy enferma, solía decir, bebé, el día que me vaya, tú cocinas para alguien que lo necesite. Prométemelo. No desperdicies lo que te enseñé. No lo pongas en una caja y lo entierres conmigo. Tómalo, y regálalo. Y yo le dije que sí, mamá. Le dije que sí. Y no lo hice, señor. Durante 5 años no lo hice. Cociné para mí misma. Cociné para mi tía en las festividades. Pero nunca lo regalé de la forma en que ella quería. Limpié las casas de otras personas, señor. Sacudí sus marcos de fotos.
Nunca puse un pie en sus cocinas. Rompí una promesa a una mujer moribunda durante 5 años. Abrió los ojos. Lo miró. El lunes, señor, cuando entré a su cocina y me dijo, cocina para el dolor, lo supe. Lo supe ahí mismo, señor. Supe que mi madre me había enviado. Supe que esto era lo que había estado esperando que yo hiciera. No le tengo miedo a Sal Greco. No le tengo miedo a sus hombres en los estacionamientos. Le tengo miedo a cumplir 26 años y morir habiendo roto el último deseo de mi madre. Así que no me voy a ir a ningún lado, señor. No porque usted diga que no puedo, sino porque yo no quiero. No voy a dejar esta cocina hasta que usted esté bien, señor. Le hice una promesa a mi mamá, y la voy a cumplir. El cuarto quedó en total silencio. Roman no se movió durante un largo rato. La miró, y su rostro, ese rostro que llevaba tantos años endurecido, con las líneas marcadas alrededor de la boca, se suavizó. Solo en las esquinas. Solo un poco. Señorita Carter. Sí, señor. Marilyn Carter crió a una mujer extraordinaria. Gracias, señor. Se puso de pie. Caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el marco, tal como siempre lo hacía, y no volteó a mirar atrás. Mañana por la mañana, a las 7. Sí, señor. ¿Y señorita Carter? Sí, señor. Usted ya no es una criada. No en esta casa, no más. Lo que fuera que era cuando entró aquí, ahora es otra cosa. Vamos a averiguar cómo llamarlo, pero usted no va a volver a limpiar la recámara de nadie. ¿Está claro? Sí, señor. Cerró la puerta detrás de él. Bajó las escaleras. Cruzó el patio, y Marco, que había estado de pie en el pasillo, no dijo una sola palabra cuando pasó junto a él. Roman entró a la casa principal, a su oficina, y cerró la puerta, y se sentó en su escritorio, y por primera vez en 9 años se permitió pensar en su madre sin apartar la mirada. Los siguientes 2 días fueron los más largos que Nina Carter había vivido jamás. Cocinaba. No salía de la propiedad. Le escribió una carta a su tía, que Sofía tomó de su mano y le entregó a un hombre que se la guardó en el bolsillo y salió por el portón principal, subiéndose a un auto que tomó rumbo al sur por la interestatal. Preparó sopa. Preparó pasta con mantequilla y parmesano, tal como Anna de Ángelo alguna vez la había hecho, porque Sofía se la había descrito, y ella había resuelto el resto. Preparó un guisado de res la segunda noche, y Roman se comió 2 tazones, y cuando terminó, limpió el tazón con un pedazo de pan, y la miró a través de la mesa, y dijo, «Señorita Carter, ni mi madre lo hubiera hecho mejor». Y Nina sintió, por un largo momento, que no estaba en una mansión de Nueva York, sino en una cocina pequeña de Charleston, y que su propia madre estaba en la estufa, y que todo estaba bien, y que todo estaba en su lugar. En la noche del segundo día, a las 11:43, Vincent Russo entró a la oficina de Roman. No tocó. No necesitaba hacerlo. Está hecho. Roman no levantó la vista del libro que estaba leyendo. Era un libro de poemas que su madre solía tener sobre la barra de la cocina. No lo había abierto en 9 años. Lo había abierto esa mañana. Dime. Está en casa de su hermana, en Long Beach. Desde el jueves. Cree que nadie lo sabe. Tenemos un hombre en la cocina y un hombre en el garaje. Si das la orden, sucede antes del amanecer. Roman cerró el libro. Lo dejó sobre el escritorio. Miró a Vincent. No. El rostro de Vincent no cambió, pero sus hombros, que estaban listos para actuar, se relajaron un poco. Romano, no lo mates. ¿Entonces qué? Tráelo aquí. Vincent lo miró fijamente. Romano, no hacemos eso desde hace 20 años. No traemos gente aquí. Esta casa es el único. Tráelo aquí, Vincent, a la sala principal, mañana a las 11. Quiero que se siente en la silla donde se sentaba mi madre. Quiero que mire su foto en la pared. Quiero que escuche lo que le voy a decir. Y después quiero que salga de aquí por su propio pie y desaparezca. Se va a ir a Florida. Se va a retirar. Va a jugar golf,
va a comer en restaurantes donde el mesero lo llame señor Greco. No va a volver a pisar este estado jamás. No va a volver a decir mi nombre. Y si lo hace, Vincent, entonces vamos a hacer lo que no vamos a hacer mañana. Vincent guardó silencio un largo momento. ¿Por qué le perdonas la vida? Roman tomó el libro de poemas. Porque, Vincent, mi madre no hubiera querido que matara al hombre que alguna vez le llevó sopa. Hubiera querido que lo mandara lejos. Hubiera querido que recordara que la amó, aunque ya no me ame a mí. Así que lo vamos a mandar lejos. Y lo vamos a hacer en silencio. Y después vamos a terminar con él para siempre. Vincent se quedó ahí parado un largo segundo, y después asintió una vez, muy despacio. Eres un hombre distinto esta semana, Romano. Lo sé. Me va a tomar tiempo acostumbrarme. A todos nosotros. Vincent se fue. Roman se quedó en su escritorio un largo rato. Miró el libro de poemas. Miró la fotografía de su madre en el librero, la pequeña, la que no había podido ver en años. Y después, muy despacio, tomó su teléfono y marcó un número. Después de un timbre, Sofía contestó. ¿Sofía? Sí, señor de Ángelo. Dile a la señorita Carter que quiero verla mañana, antes del desayuno. A las 6:30, en la cocina. Sí, señor de Ángelo. ¿Y Sofía? Sí. Gracias por quedarte todos estos años. Hubo una larga pausa del otro lado de la línea, y después, con una voz que él había escuchado exactamente una vez antes, en la peor noche de su vida, en 2019, Sofía dijo, ha sido mi honor, Romano. Colgó el teléfono. No se movió durante un largo rato, y afuera de la ventana las luces del departamento sobre el garaje seguían encendidas, y una joven estaba en el fregadero de la cocina pequeña, lavando una cuchara de madera, tarareando un viejo himno en voz baja. Y ella todavía no sabía que a la mañana siguiente, el hombre que la había contratado 5 días antes para limpiar recámaras del piso de arriba le iba a pedir, antes del desayuno, que hiciera algo que nadie en su vida le había pedido nunca. A las 6:28, Nina entró a la cocina. Roman ya estaba ahí. Estaba de pie junto a la larga isla de granito, en mangas de camisa, sin saco, con las manos apoyadas planas sobre la piedra. No había café sobre la barra. No había bandeja. Solo estaba Roman, de pie en su propia cocina, esperándola. Buenos días, señorita Carter. Buenos días, señor. Sofía me dice que no dormiste mucho. No, señor. Yo tampoco. Ella no supo qué decir a eso, así que no dijo nada. Caminó hacia la barra y estiró la mano hacia su delantal, y tenía las cintas en las manos cuando Roman dijo, muy en voz baja, no. Se detuvo. Señor. Déjalo. Siéntate, señorita Carter. Había un banco en la esquina de la isla. Se sentó. Él no se sentó. Se quedó parado frente a ella con el granito entre los dos, la miró, y Nina vio en su rostro algo que no había visto antes. No suavidad, no miedo, algo más. Algo más firme. Algo que el rostro de un hombre no muestra hasta que finalmente, ha decidido qué va a hacer con el resto de su vida. A las 11 de esta mañana, dijo, un hombre va a entrar a esta casa. Va a entrar por la puerta principal. Va a sentarse en la silla donde solía sentarse mi madre. Se llama Salvatore Greco. A Nina se le cayó el estómago. Señor. No lo traigo aquí para hacerle daño. No lo traigo aquí para amenazarlo. Lo traigo aquí para mandarlo lejos. Va a salir de mi casa esta tarde, y va a salir de mi estado mañana por la mañana. Y va a salir de mi vida para siempre. Sí, señor. Quiero que estés en la cocina mientras él está en la sala. Quiero que estés en este cuarto. Quiero la puerta abierta y quiero que cocines, señorita Carter. Quiero el olor de la comida en esta casa cuando él se siente en esa silla. Quiero que huela lo que hacía mi madre. Quiero que la recuerde. Quiero que recuerde qué tipo de hombre era antes de convertirse en lo que es ahora. Le voy a dar una oportunidad, señorita Carter, que no le daría a ningún otro hombre en su posición. Y la razón por la que se la doy es porque hace 9 años le besó la mano a mi madre.
Voy a pagar esa deuda hoy, y después queda saldada para siempre. Nina asentía despacio. ¿Qué quiere que prepare, señor? Lo que ella solía hacer. La pasta con mantequilla y parmesano, el pan, el caldo en la estufa. Hazlo todo. No lo sirvas. Solo prepáralo. El olor es lo que quiero. Sí, señor. ¿Y señorita Carter? Sí, señor. Cuando él se vaya, cuando ya no esté, quiero que vengas a la sala. Quiero verte. Quiero que él te vea al salir, y quiero que sepa quién eres. Y quiero que entienda que la mujer que me va a alimentar por el resto de mi vida es la hija de una enfermera de cuidados paliativos de Carolina del Sur, y no nadie que él jamás pudo haberse imaginado. Quiero que salga de esta casa sabiendo exactamente lo que perdió el día en que dejó de amar a mi madre y empezó a esperar a que yo muriera. ¿Entendido? Sí, señor. Asintió. Se dio la vuelta para salir. En el umbral se detuvo. Señorita Carter. Sí, señor. Hoy vas a estar a salvo. Quiero que lo sepas. No hay nada en esta mañana que te ponga en peligro. Hay hombres en la casa. Hay hombres afuera. No lo traería aquí si pensara que podría tocarte un solo cabello. ¿Entiendes? Sí, señor. Bien. Salió. A las 11 en punto sonó el timbre de la puerta principal. Nina estaba junto a la estufa. El caldo hervía a fuego lento. La pasta escurría en una olla de cobre. Había una hogaza enfriándose en la barra, la segunda que había horneado esa mañana, porque la primera había quedado demasiado dorada en el fondo. Y la había vuelto a hacer, tal como su madre le había enseñado a hacerlo siempre, sin importar que tan cansada estuvieras, sin importar quién esperara. La cocina olía a la casa donde había crecido. Olía a domingo. Olía a cada cosa buena que Marilyn Carter alguna vez le había enseñado, de pie frente a una estufa. En la sala principal, Roman ya estaba sentado en su silla. Vincent trajo a Sal Greco. Sal tenía 71 años. Era un hombre pequeño, delgado, con el cabello blanco peinado hacia atrás desde una frente alta, y con los movimientos cuidadosos y deliberados de alguien que había aprendido décadas atrás a jamás hacer un gesto brusco en el cuarto equivocado. Vestía un abrigo azul oscuro, que Vincent no le quitó, y una bufanda de seda alrededor del cuello, que no se soltó. Vio a Roman en la silla. No mostró sorpresa. Se sentó en la silla frente a él, la silla que Roman había dicho que usaba su madre. Puso las manos sobre las rodillas, y dijo muy en voz baja, Roman. Sal. ¿Te ves bien? Estoy bien. Buena noticia. Lo es. Los dos hombres se miraron un largo momento. Desde la cocina, el aroma de mantequilla, parmesano, caldo y pan flotaba hasta la sala, y la nariz de Sal Greco, entrenada durante 70 años para leer un cuarto antes de que sus ojos terminaran de hacerlo, se movió apenas un poco. Sus ojos parpadearon una sola vez hacia el pasillo. No giró la cabeza. Anna, dijo. Ella hacía esto. Sí, cada domingo, con perejil, con el pan como su madre se lo enseñó en Calabria. Sí. Sal tragó saliva. Roman lo vio tragar. Roman, ¿por qué me trajiste aquí? Porque quiero que me escuches, Sal. Quiero que me escuches con los ojos abiertos y las manos donde pueda verlas, y quiero que oigas lo que voy a decir, y quiero que te lo lleves contigo a donde vayas después, y quiero que vivas el resto de tu vida con eso. ¿Estás listo para escuchar? Estoy escuchando. Durante 7 meses, Sal, has estado esperando a que yo muera. Has estado moviéndote en mi territorio. Has estado hablando con mis hombres. Te has estado preparando con tanto cuidado como se prepara un hombre para una boda, para ocupar mi lugar el día que me entierren. Lo sé todo. Lo sé desde hace tiempo. No he hecho nada, Sal, porque estaba enfermo y porque pensé, en los meses más débiles de mi vida, que tal vez tenías razón. Tal vez ya me iba. Tal vez ya se había acabado. Tal vez lo más piadoso era dejar que pasara, y no arrastrar a la gente que amo a una pelea que no podía ganar. Sal no se movió. Pero no me voy, Sal. No me estoy muriendo.
Tengo un médico que me ha dicho 3 veces esta semana que voy a vivir hasta ser un anciano. Tengo un estómago que está sanando. Tengo la cabeza clara. Y tengo, por primera vez en 9 años, el aroma de la cocina de mi madre otra vez en mi propia casa. Roman se inclinó hacia adelante. Tú la conociste, Sal. La amaste. Te voy a hacer una pregunta, y quiero que la respondas con la verdad. De acuerdo. Si ella estuviera sentada en esa silla donde estás sentado tú, si estuviera ahí mismo mirándote, y supiera todo lo que has hecho en los últimos 7 meses, ¿qué te diría, Sal? Sal Greco no respondió. Se miró las manos. Miró el piso. No habló durante un largo rato. Se avergonzaría de mí, Roman. Sí. No me volvería a hablar. No. Sal cerró los ojos solo un segundo. Cuando los abrió, estaban húmedos. Roman lo vio. No fingió no verlo. Roman, quiero que sepas algo. Quiero que sepas que lo que hice, lo que he estado haciendo, no fue porque no amara a tu madre. Fue porque después de que ella se fue, perdí algo. Perdí la parte de mí que había estado de pie junto a ella y junto a tu padre en esa mesa de cocina. Y después de perder eso, olvidé. Olvidé qué tipo de hombre ella pensaba que yo era. Empecé a ser un hombre distinto. Empecé a querer cosas que ella jamás hubiera querido que yo quisiera. Y no te estoy pidiendo que me perdones. Ni siquiera te pido que lo entiendas. Solo te lo digo, porque eres su hijo, y mereces saberlo. Sal. Sí. Te voy a dejar salir de esta casa. Sal levantó la vista. Te vas a ir hoy. Te vas a ir con tu hermana a Long Beach. Vas a hacer una maleta. Vas a volar a Florida mañana por la mañana. Te vas a retirar. Vas a vivir en una casa pequeña. Vas a jugar golf. Vas a comer en restaurantes donde el mesero sepa tu nombre. Nunca vas a volver a este estado. Nunca vas a volver a decir mi nombre. Nunca vas a volver a contactar a ninguna de las personas con las que has estado hablando. Son míos de nuevo, Sal, desde hoy. Eran míos ayer. Van a ser míos mañana. ¿Entiendes? Sí. Y si haces algo, lo que sea, y me entero, si haces una sola llamada, si mandas una sola carta, si le mencionas mi nombre a un hombre en un bar, entonces Vincent va a ir a Florida, Sal. Va a ir a tu casita, y no te va a traer de vuelta aquí. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entiendo. Bien. Levántate. Sal se puso de pie. Vincent se acercó. Sal miró a Roman una última vez. Roman. Sí. Gracias. No me agradezcas a mí, Sal. Agradécele a ella. Sal asintió. Se dio la vuelta. Vincent lo acompañó hasta la puerta de la sala, y en ese preciso momento Nina Carter salió de la cocina hacia el pasillo, con una toalla limpia doblada sobre el brazo, el cabello recogido hacia atrás, y una manchita de harina en la mandíbula que no había notado. Sal se detuvo. La miró. La miró durante un largo segundo. La miró como mira un anciano algo que recuerda a medias de un sueño. Miró el delantal. Miró sus manos, que eran las manos de una mujer que había estado trabajando en una cocina toda la mañana. Miró sus ojos, que eran oscuros y firmes, y que no le tenían miedo, aunque él fuera el hombre más peligroso que hubiera cruzado ese pasillo en 9 años. ¿Jovencita? Señor. ¿Preparaste ese pan tú? Sí, señor. ¿Quién te enseñó? Nina miró, solo por un segundo, a Roman, que seguía en la sala observándolos por la puerta abierta. Él le hizo el gesto más pequeño con la cabeza. Mi madre, señor. Sal Greco cerró los ojos. Cuando los abrió, muy despacio, estiró la mano y tomó la de Nina. La sostuvo solo un momento. No se la besó. No dijo nada más. La soltó. Y después salió de la casa, pasando junto a Marco, pasando junto a los hombres del portón, hacia un auto negro, y el auto bajó por el largo camino de entrada, cruzó el portón, y salió de la vida de Roman de Angelo para siempre. Nina se quedó de pie en el pasillo un momento con las manos todavía a medio levantar.
Después las dejó caer. Roman salió de la sala. Se acercó a ella. No la tocó. Se paró a su lado, y ambos observaron cómo se cerraba el portón. Y durante un largo rato ninguno de los dos habló. Señorita Carter. Sí, señor. ¿Está hecho? Sí, señor. ¿Está bien? Creo que sí, señor. ¿Bien? Vamos, comamos. Entraron al comedor. Sofía trajo la comida. Vincent entró. Marco entró. Por primera vez en 11 años dirigiendo esa casa, Sofía puso la mesa para 5. Roman se sentó a la cabecera. Vincent se sentó a su derecha. Nina se sentó a su izquierda. Sofía se sentó frente a ella, algo que Sofía jamás había hecho en toda su vida. Marco se sentó al pie de la mesa, algo que Marco tampoco había hecho jamás. Y los 5 comieron la pasta con mantequilla y parmesano, y el pan, y el caldo. Y en un momento, Vincent contó una historia sobre Anna de Angelo, del año 1989. Y Roman se rió. Y Sofía, que llevaba 11 años en esa casa, que jamás había visto a Roman de Angelo reírse en una mesa, se llevó la servilleta a la cara. Fue un almuerzo largo. Se extendió hasta la tarde. Cuando terminó, Roman acompañó a Nina de vuelta al departamento sobre el garaje. Marco caminó detrás de ellos. Al pie de las escaleras, Roman se dio la vuelta hacia ella. Señorita Carter. Sí, señor. Hay algo más que no le he contado. Debí decírselo antes. Se lo digo ahora. Sí, señor. Mi madre, en 1971, el año de esa fotografía en su departamento, tenía 26 años. Acababa de llegar a este país desde Italia. No hablaba inglés. Consiguió trabajo en la cocina de un hotel en Brooklyn. Trabajó ahí 2 años. El hombre que la contrató, señorita Carter, no era mi padre. El hombre que la contrató era un hombre que tenía esposa y 3 hijos en una casa de Nueva Jersey. Y le dio trabajo a mi madre porque su esposa le había dicho esa mañana que dejara de ser un cobarde y que hiciera una buena acción por alguien antes de morir. Ese hombre era mi abuelo, señorita Carter. El padre de mi padre. No conocía a mi madre. No sabía lo que iba a pasar. Le dio trabajo a una mujer joven en una cocina. 2 años después, ella conoció a su hijo. 2 años después de eso, nací yo. Nina no dijo nada. A veces, dijo Roman, las decisiones más pequeñas que toma una persona en su vida terminan siendo las decisiones más grandes que una familia jamás tiene. Mi abuelo no sabía, cuando contrató a mi madre, que me estaba construyendo a mí. No sabía, cuando le dio una oportunidad, que le estaba dando forma a los siguientes 40 años de vida de su familia. Solo le dio a una mujer un trabajo en una cocina. Señor, el lunes por la mañana, señorita Carter, estuve a punto de mandarla de regreso a la agencia. Sofía se paró en este pasillo y me habló de usted, y estuve a punto de decir que no. Estuve a punto de decir que me consiguiera a alguien mayor. Estuve a punto de decir que me consiguiera a un chef de verdad. Estuve a punto de tomar la decisión más pequeña de esa mañana, la decisión más pequeña de toda mi vida. Y estuve a punto de tomarla de la forma equivocada. Pero no lo hice. Dije que la hicieran pasar, y usted entró a mi comedor, y me salvó. Sacó algo de su bolsillo. Era la cucharita, la de té. La misma que ella le había llevado con el primer tazón de sopa. Quiero que la tenga. Señor, eso es solo. Sé lo que es, señorita Carter. Sé exactamente lo que es. Es la cuchara más pequeña de toda esta casa, y es la cosa más importante de toda esta casa. Ahora le pertenece a usted. Quiero que la guarde. Quiero que la guarde el resto de su vida. Y algún día, señorita Carter, cuando sea usted una mujer mayor, y alguien a quien ame esté sufriendo, quiero que use esta cuchara, y quiero que piense en un viejo llamado Roman de Angelo, que tenía tanto miedo de morir que se olvidó de vivir, y a quien una joven de Carolina del Sur le recordó que la cuchara más pequeña, en las manos correctas, puede salvarle la vida a un hombre. Ella tomó la cuchara. Sus manos estaban firmes. Gracias, señor. No,
Señorita Carter. Gracias a usted, por todo. Por siempre. Gracias. Se dio la vuelta. Regresó a la casa principal. Marco lo siguió. Nina se quedó al pie de las escaleras un largo rato, sosteniendo la cucharita. Después subió al departamento, y la puso sobre la mesita junto a la ventana. Y se sentó en el sofá, y recogió las rodillas bajo la barbilla, y lloró muy suavemente, tal como su madre le había enseñado a llorar, sin ruido, tal como se llora cuando algo bueno ha pasado y todavía no puedes creerlo del todo. Cocinó para él todos los días desde entonces. Cocinó para él durante 11 años. Cocinó para él el día en que finalmente sanó su úlcera. Y cocinó para él el día en que Vincent Russo se retiró y se mudó a una casita en Connecticut para estar cerca de sus nietos. Y cocinó para él el día en que Sofía, a los 73 años, finalmente aceptó dejar de dirigir la casa, y por primera vez en toda su vida adulta, simplemente sentarse. Nina cocinó para Sofía también, desde entonces, cada domingo. Sofía terminó viviendo en el departamento sobre el garaje. Nina se mudó a uno más grande, cerca de la parte de atrás. Marco vivió en una casa junto al portón principal, con una esposa con la que se casó, en contra de todos los pronósticos, a los 59 años. Roman de Angelo nunca se casó. Nunca tuvo hijos, pero la casa estaba llena de gente cada domingo, cada festividad, cada cumpleaños de cada persona que trabajaba ahí. Y a la cabecera de la mesa, en la silla de su padre, se sentaba un hombre que alguna vez había pensado que se estaba muriendo, y que se había equivocado, y que se pasó el resto de su vida asegurándose de que todos los que se quedaron con él durante el peor año de su vida supieran, cada día, que eran la familia que le habían dado cuando le arrebataron la suya propia. Y en una pequeña caja de madera, en el borde de la ventana de la habitación de Nina Carter, por el resto de su vida hubo una cucharita de plata. La usaba a veces, cuando alguien estaba sufriendo, cuando alguien a quien amaba no había podido comer. La sacaba de la caja, calentaba un poco de caldo, lo llevaba con cuidado, se sentaba junto a la cama. Y ofrecía un bocado, y después otro, y después otro. Y cada vez pensaba en un viejo himno que cantaba su madre, y en una joven italiana en una cocina de Brooklyn en 1971, y en un hombre temido que un gris día de febrero había estrellado un plato contra una pared, y en la cuchara más pequeña, en la casa más grande del estado de Nueva York. Marilyn Carter había tenido razón. El día en que ella se fue, su hija cocinó para alguien que lo necesitaba. La promesa se había cumplido. La cocina se había mantenido abierta. La cuchara pequeña había hecho su trabajo. Y eso, al final, es toda la historia.